saluda su amiga Carla Pulido y el día de hoy ya me encuentro con el licenciado Juan Ayón para platicar acerca de un tema que es muy polémico actualmente y es el regreso a clases presenciales. Lic, buen día. ¿Qué tal? Buenas tardes o buenos días. Tardes ya, ¿no? Tardes. Buenas tardes a todos. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí con nosotros. Adelante, Carla. Pues todo un tema, Lic, un tema muy polémico por todo lo que conlleva el regresar a clases presenciales. Ha sido un tema tanto para las autoridades como para los padres de familia que no saben qué hacer, porque hay que recordar que en los menores de 18 años todavía no se están aplicando vacunas y creo que eso provoca que sea todavía más complicada esta situación. Sí, necesitamos ver el contexto, Carla, para entender un poquito el por qué el regreso a clases. Ahorita está en una encrucijada el tema de la educación. En primera, porque ya llevamos año y medio de encierro a causa de la pandemia del coronavirus COVID-19. Entonces, estamos en una encrucijada que continuamos en el encierro o avanzamos académicamente. Okay. Entonces, esos son dos temas importantes porque además el encierro está causando graves problemas mentales. Depresión. A los niños, que bueno, es entre la depresión. Pero antes de entrar a ese tema, quiero tratar platicarles, amigos, qué es lo que está pasando, ¿no? con este tema de los niños. Sí. Que ha sido un problema que se ha tratado muy a la ligera durante toda la pandemia y últimamente resulta que ya son un problema. Un problema en sí los niños, ¿no? Claro. Primero, cuando empezó el problema de la pandemia, se dijo que había un mito, que el virus no afectaba a los niños. ¿No? Que eso los hace invisibles, los hizo invisibles por muchos meses y tú podías ver en los primeros meses, semanas, que la gente salía con el cubrebocas menos los niños. Así es. Porque pensaban que los niños o las niñas, los niños, las niñas eran inmunes al COVID-19, cosa que no es cierto. Claro. Después del mito de que no los afectaba, vino el estigma, a donde los niños resulta que eran los supercontagiadores del COVID-19 y que eran con los que enfermaban a los adultos mayores y que en general que eran los que regaban el virus por todas partes, los niños. Y después llegó el tema de la crisis. Okay. ¿No? En lo que es la crisis social. ¿Qué es esto de la crisis social? Pues es el encierro. ¿Qué trajo el encierro? Con lo que tú decías, Carla. Depresión. La depresión. Y aparte de la depresión, las preocupaciones. Claro. Las preocupaciones por el tema económico. Uno. De que mi padre o mi mamá no tienen empleo, ¿qué vamos a hacer? Estamos encerrados, estamos aquí, tenemos ese problema y esas pláticas entre adultos afectaban a los niños, ¿no? Y afectan a los niños todavía. Incluso también, haciendo un pequeño paréntesis, Lic, la violencia en los hogares, ¿no? Sí. Creo que es algo que también los niños pues quedaron como muy expuestos a esta realidad que pasa en muchos hogares, ¿no? Sí, exacto. Es un tema gravísimo que sí merece una plática aparte, el tema de la violencia, pero sí es otro de los elementos que trajo el encierro a los hogares de todo el mundo, ¿no? Así no es. Nada más de México. Claro. Otro de los problemas que detectaron los especialistas con el encierro en los niños fue el dejar la escuela. La preocupación de dejar la escuela. ¿Por qué dejar eso? Porque ya no iban a ir a su salón de clases, a su plantel. Claro. Y eso porque no todo mundo tenía acceso a internet. Otro gran problema, ¿no? Otro gran problema, ¿no?
Y otro de los grandes temas que sí preocupó y preocupa todavía a los niños es la muerte de los padres. Así es. El tener que quedarse solos. Eso es un grave problema para los niños. Imagínate los niños de X edad, Claro. menores, vivir siempre con esa angustia de que los padres no tienen dinero, de que se pueden quedar sin escuela, de que no tienen recursos para las clases presenciales, para pagar internet. Y aparte, otro tema que es el que se mueran tus mayores, ¿no? Claro, Ya sean tus tus papás, abuelos o tus papás, imagínate la angustia de esos niños. Y eso ha traído, bueno, como tú lo dijiste bien, la violencia. Es otro gran tema, ¿no? Que más ha afectado a niñas, a mujeres, también a menores, ¿no? También Claro. a los niños, Sí, ¿no? en general, ¿no? Sí, que por estar encerrados ahí tanto tiempo con el agresor, Claro. pues ha traído graves problemas. Y eso ha traído también otro problema más grave, los suicidios. Sí, justo. Sí, los suicidios que de acuerdo a las estadísticas oficiales en 2020 fueron 7,869 suicidios entre niños y niñas en México. Entonces, imagínate el problema tan grave que aparentemente no se ve, Claro. pero está ahí. Así es. Es un problema latente. De todos estos crean un caldo de cultivo para una desestabilización emocional de los niños, de las niñas, igual de todos los integrantes de una familia que antes se podía considerar estable. Claro. Y que su rutina fue alterada por este tipo de problemas como las consecuencias que trajo consigo la pandemia, ¿no? Claro, que justo también la cantidad de huérfanos que hay, pues es todo un tema que las autoridades yo creo que en algún momento van a tener que atender, porque son niños que prácticamente se quedaron sin sus padres y pues la cuestión económica también de qué van a vivir esos niños y cómo le van a hacer para poder tener una vida relativamente estable, ¿no? Sí, porque están a la deriva esos huérfanos, ¿no? Así es. Por causa de todo esto también ha habido huérfanos. Claro. Entonces es un problema social que todavía no da respuesta nadie. Claro. ¿No? Sobre qué se está haciendo con los huérfanos o qué se va a hacer con los huérfanos. Claro. Pero aquí la pregunta sería, Lick, ¿es bueno que los niños regresen a clases o no? Porque me queda claro que no hay condiciones, o sea, hay muchas escuelas que ni siquiera tienen lo básico que es jabón, agua, o sea, estamos hablando de que los niños, pues por su carácter de niños, muchas veces no pueden ni siquiera seguir las indicaciones y para que una maestra pueda controlar el no te quites el cubrebocas, el ponte gel, lávate las manos, o sea, yo creo que sí está complicado, ¿no? Está complicado, sí, es uno de los problemas que se enfrenta y uno de los grandes temas que se preocupan. Y disyuntivas además, ¿no? Claro. Que seguimos con el confinamiento sin movilidad. Si no tenemos la movilidad, se para la economía. Pero si tenemos la movilidad, aumentan los contagios. Claro. Entonces es un problema grave que tiene que ser una decisión personal. Imagínate, ok, está la decisión de que ya el 30 de agosto regresan los niños a clases presenciales. Ajá. Voluntarias, Ajá. ¿no? Sí, claro. Pero sí faltan muchos elementos. Estaba la propuesta de que fueran las clases o el regreso a clases fuera escalonado. Esa es una. La otra, que las clases esenciales importantes fueran presenciales y las demás fueran a distancia. Ok. Para evitar ese tipo de contagios, pero además fueran programadas con todas las medidas de seguridad sanitarias que puede tener el regreso a clases presenciales. Ok. Cosa que pues el gobierno mexicano dijo, pues, van todos, ¿no? Un mismo día, a los mismos horarios, y lo dijo, ¿no? Pues,
hay que correr riesgos, eso lo dijo Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Así es, y justo también cuando le cuestionaba lo de esta carta responsiva, donde los papás firmaban que pues estaban conscientes de los riesgos y casi la responsabilidad de un contagio, incluso de una muerte, pues recaía en los padres, ¿no? Sí, es lo de la carta famosa, ¿no? La Ujú. carta donde se hacen responsables Así es. a los padres. El Estado se desatiende, es una decisión de las familias que vayan o no vayan, cosa que ya después de una fuerte polémica la desechó Andrés Manuel. Ujú. Se dijo y se desdijo que la carta no era necesaria, que no era voluntaria, que no era obligatoria. Sí. Digo, perdón, que no era obligatoria Ujú. y que la decisión iba a ser de cada quien, de que Claro. fueran a clases presenciales. Eso, ¿qué te da a entender? Y eso lo han criticado, que no hay un plan, Así es. que no hay un plan para el regreso a clases ordenado, Ujú. ¿sí? Bien aterrizado, Claro. para que haya por lo menos de contagios, en las escuelas entre los niños, ¿no? Porque tú dices, ¿cómo van a controlar el que un niño de 5 o 7 años no se acerque a otro niño de su misma edad, ¿no? Exacto. O que no se o que se No quiten se el cubrebocas o se lo cambien. intercambien. Sí, sí, cualquier cosa de ese tipo de cosas. Que los padres, los maestros van a hacer esa vigilancia, es muy complicado. Pero sí es una gran disyuntiva. Claro, sí. ¿El regresar o no? Sí, es complicado, digo, y entiendo esta parte donde los niños pues sí necesitan continuar con sus actividades escolares, educativas, es necesario, Sí. pero también los riesgos que hay al ir a la escuela simplemente, ¿no? Muchos niños toman el transporte público y siento que de alguna forma eso también pues es un riesgo, ¿no? Tanto Sí, el mira, transporte público como andar en las calles, no sé. Sí. Mira, por ejemplo, te voy a decir que el 25% de estudiantes usa el transporte público, Ujú. de los cuales el 48% está aquí en la Ciudad de México. Ok, Y de esos 48%, el 15% son de 3 a 11 años ok. de edad, ¿no? Ujú. Que junto con sus padres o un mayor o su tutor toman el transporte público. Entonces realmente también es otro factor que puede influir en la transmisión del COVID. Así es. Entonces, esto trae también otro tema a colación que casi no se toca, pero es importante verlo. Ujú. ¿Qué tan informados están nuestros niños o niñas, de acuerdo a su edad, que estén informados de qué es lo que pasa Ujú. con la infodemia, el COVID y los riesgos? Claro. Eso también es importante verlo, cosa que no se hace. Claro, incluso muchos niños todavía están como en esta burbuja, ¿no? Que incluso muchos niños han nacido ahorita en la pandemia, que están más chiquitos obviamente, Ajá. pero me queda claro que hay niños que, pues, no sé, 5 o 7 años y no están tan conscientes de lo que se tiene que hacer, ¿no? Ajá. Sí, entonces, imagínate el grupo que está en internet, que es la mayoría, Ujú. de los cuales hay que descartar a 5 millones que no tomaron clases a distancia, Ok. que desertaron. Una deserción terrible de 5 millones de niños que no tomaron clases en año y medio. Ujú. Eso trae pues, una crisis fuerte, una crisis educativa Sí. que amenaza el futuro, ¿no? El futuro académico, el futuro de los estudiantes, el futuro de su talento y el futuro del conocimiento aquí en México, ¿no? Ok. Y otra cosa que trae en consecuencia es la competitividad del país, Ok. que eso también hay que verlo, ¿no? De por sí estamos en la OCDE, creo que somos el último o de los últimos lugares en Sí. cuanto a preparación académica, y ahora imagínate con esta pandemia y los problemas que trajo en la vida académica, pues yo creo que estaremos muy abajo, ¿no? Así es. En las futuras semanas. Pero lo que te decía al principio, hace rato, es una cosa que no lo podemos dejar de ver. Yo creo que sí tenemos que informar a los niños, porque hay un tema terrible con esto de las tecnologías, de nuevas tecnologías, con internet, con redes sociales, Ok. la infodemia.
La infodemia es una de las cosas que también ha tratado la ONU y la UNICEF, ¿no? Para dirigirse a los niños de Ok. cómo deben explicarle este grave problema de salud que yo creo que vamos a vivir mucho tiempo Sí, con este tema de COVID-19. Entonces, el problema del caos informativo que tenemos o el caos informativo con el que se presenta los niños o se presentan los niños en internet, en las redes sociales, es abrumador, ¿no? Porque hay claro. tanta información y que tú y yo sabemos que casi el 60% es falsa. Es falso, así es. ¿Sí? Es falsa. Los desorienta, los hace ver de alguna manera lo que está pasando, la realidad, y eso no es bueno, ¿no? Entonces, sí es uno de los temas importantes que ver y que tiene que tomar en cuenta los padres para explicarle a sus niños Claro. qué es este tema del COVID y cómo los puede afectar y cómo los puede afectar a ellos, de acuerdo a su edad, ¿no? Porque tampoco Sí. les vas a meter todo una explicación harvariana de lo que es el COVID, no. Pero, No. Algo que sea entendible a su edad, ¿no? sí, sí, Claro. porque sí es grave. Entonces, todo esto trae consigo una crisis muy grave, que te digo, amenaza el nivel educativo, el nivel académico de todos los jóvenes, porque además pues, la deserción también cuenta, ¿no? Sí, así Somos es. casi 32 millones, bueno, son 32 millones de niños, jóvenes, adolescentes, adultos que están en su vida académica, de los cuales 5 millones ya no están. Muchísimo. Entonces, pues, casi son como 26 millones que nada más están yendo a la escuela o han tenido oportunidad de tener las clases a distancia. Y entonces es un rezago. Claro. No es un rezago para ellos, es un rezago familiar, pero también es un rezago para el país, ¿no? Sí. Pero en ese sentido siento que las autoridades pues no sé, como que en su momento yo creo que no lo esperaban, porque con esto que se decía, que los niños no se contagiaban, o sea, creo que el problema como tal no lo veían, ¿no? O sea, no se veía. No se veía venir algo tan fuerte. No, es que nadie esperaba, y eso también nadie lo ha explicado bien a bien, solamente en el mundo científico, académico, y yo al menos lo he escuchado, que no se esperaban una pandemia de este nivel, de esta magnitud, ¿no? Claro. A donde estuviera el virus fuera con una gran amplitud, tan grave, que se mutara casi con una vida propia, ¿no? El COVID que se fuera evolucionando. Sí. No hay forma, ¿no? No hay forma de que se detenga de alguna manera, no hay nadie. No hay un gobierno que haya enfrentado esto, nada más se está gestando el mal menor, ¿no? Se está gestionando el mal menor para tener las menos afectaciones posibles, para tener los menos daños. Por eso todos los países, creo que era México el único que, junto con Bangladesh, que no estaban en clases presenciales. Eran dos países, México y otro país, ¿no? Todo el mundo ya tiene clases presenciales. Sí, así ¿no? es. En Estados Unidos, por lo En menos Estados ya Unidos. están. Y ahí también el contagio lo tuvieron que parar en algunos estados, ¿no? Así es. Texas es uno de ellos. Pero ahí por temas políticos, ¿no? Texas porque son republicanos, está en contra de Biden, que es demócrata, ¿no? Sí. Entonces todas las decisiones que tome Biden van a estar en contra. O sea, también Claro. allá tienen sus problemas igual que acá, ¿no? Claro. Entonces sí es terrible. Entonces esa es la disyuntiva. ¿Qué hacemos? ¿Mandan los padres a los niños o no? ¿Hay movilidad o no? ¿No? Porque si hay movilidad, hay contagios. Totalmente. Si no hay movilidad, se para la economía. Así es. O sea, entonces tenemos que seguir avanzando.
no hay de otra. Entonces, el que haya clases presenciales, sí se tiene que haber organizado Anticipación, con ¿no? antelación y bien, una buena planeación para el regreso a clases. Ahora todo el mundo está esperando a ver qué pasa el 30 de agosto, Claro. porque ahí se tiene que ver, por lo menos la primera semana, cómo van a estar los contagios. Ya dijo el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Este fin de semana, ya lo dijo claramente. No se van a cerrar las escuelas Así es. por un contagio o dos, ¿no? Sino que va a ser muy selectivo. Si hay un contagio, ese grupo o ese salón se cierra. Si hay otro en otro salón, se cierra, pero no toda la escuela. Entonces, pues hay que ver eso y hay que ver la evolución también del COVID en la tercera ola, que ya muchos países ya están hablando de una cuarta ola, ¿no? Incluso por las variantes también, ¿no? Por las variantes. La delta, que es más resistente a todos los antígenos que se han creado Claro. para atacar el COVID-19, ¿no? Entonces sí, estamos en una gran disyuntiva para la gente, ¿no? Es su decisión llevar a los niños a escuelas presenciales o no, ¿no? Así es. Entonces pues, habrá gente que tenga posibilidades, ¿no? Pero también hay otro gran problema que ha traído el COVID, que han cerrado mucho las escuelas privadas. Muchas. ¿No? Muchas escuelas han cerrado, entonces se han sumado a escuelas públicas para no interrumpir sus clases. Entonces, sí es un problema grave de decisión de Estado. Sí. Yo creo que no debe ser no nada más gestor el Estado del mal menor. Claro. Debe crear una buena planificación del regreso a clases y después verlo de alguna manera para darle seguridad a los niños en el próximo ciclo escolar. Así es. Sí, justo esto que mencionas es muy importante. Creo que se necesitaba tener una estrategia clara y que brindara esta sensación, por lo menos, de que las cosas se iban a hacer bien, de que iba a estar garantizado, por lo menos, que los niños llegaran al salón y tuvieran lo necesario, alcohol, sanitizante, no que este llamado que se les hizo a los padres de familia para que fueran a limpiar las escuelas. Bueno, también creo que por parte del gobierno pues hay un tachezote, ¿no? Pues es que mira, hay muchas regiones del país a donde si no se mueven o no se organizan las comunidades, no se puede hacer nada. Entonces la mayoría de los pueblos que no hay gente, pues ellos tienen que hacer todo, ¿no? Sí. Entonces, por bien de sus hijos, pues ellos participan mucho más que en las zonas urbanas, ¿no? Claro. Entonces sí es un problema. Aquí casi no, porque la gente está ocupada, está con sus propios problemas. Claro. ¿Qué van a hacer? Ir a arreglar o a limpiar una banca o sanitizar. Hay mucha gente que lo hace, ¿no? Muchas asociaciones de padres de escuelas. Yo no creo en la Asociación Nacional de Padres de Familia, ¿eh? Eso es un ente. Es un mito urbano. No, creo más en las escuelas, en las asociaciones de padres de familia de cada escuela. Eso es, sí es importante. Hay mucha gente, muchas mamás y algunos papás que sí se han preocupado y sí se preocupan. Así es. Porque esté bien su escuela a donde están sus hijos, ¿no? Claro. Sí, y eso es muy interesante verlo, que es por eso que también sí hay una aportación fuerte, ¿no? De los padres de familia. La Asociación Nacional de Padres de Familia, no, es una creación del Yunque. Okay. No, es un grupo de presión que ahí tiene la derecha para estar molestando a cualquier gobierno, ¿eh? No nada más al de Andrés. Siempre ha extorsionado a todos los gobiernos, ¿no? Sí. Sí, entonces, pues ese es el gran tema, es la gran preocupación que les queríamos transmitir, amigos. Así y la es. gran disyuntiva en que está ahorita los padres de familia, ¿no? Claro, Lick. ¿Algo más que quiera compartir? No sé, ¿qué?
Pues sí, es todo un tema y yo espero que también nos compartan la gente que está viendo este video, qué opinan al respecto, Claro, ¿no? es Si están de importante acuerdo saberlo. o no están de acuerdo por todo lo que conlleva el regreso a clases, no solamente por el tema de las infecciones, de los contagios, sino que pronto vamos a ver todavía más tráfico y yo siento que Mayor movilidad. mayor movilidad, y si Eso bien es- eso es bueno, Ujú. si no se hace con sus debidas precauciones, pues puede resultar catastrófico, ¿no? Sí, y el regreso a clases presenciales puede ser todo un desastre. Así es. Entonces hay que tomar las medidas necesarias y extremas, ¿no? Para Claro. el cuidado sanitario de todo lo que esté cerca de sus niños, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias, Lick. Nos vemos la próxima con otro tema igual de importante e interesante como es este, porque, bueno, un tema polémico. Sí. Hasta la próxima, que Nos estén vemos. bien. Hasta luego.